¿Alguna vez has sentido que todo lo que tocas se convierte en ceniza? Que, por más que luches, cada puerta que golpeas se cierra en tu rostro, una tras otra, como si una fuerza invisible se empeñara en verte caer. Tal vez estás atravesando lo que Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y alma ardiente del Carmelo reformado, describía como el ciclo del alma extraviada, ese valle oscuro donde la vida parece hundirse en una espiral de fracasos, desilusiones y caminos bloqueados. Pero esta mujer luminosa del siglo XVI descubrió una verdad que tantos predicadores modernos ignoran, que la verdadera mala suerte no viene de afuera, sino de un alma que ha perdido su comunión con la fuente de toda gracia. En una madrugada helada de 1562, en el convento de San José de Ávila, Teresa yacía postrada en el suelo, con el rostro inclinado en oración. Todo parecía derrumbarse, la Iglesia la perseguía, sus propias hermanas la rechazaban, el dinero se había agotado y su cuerpo era devorado por una enfermedad sin nombre. Día tras día, era como si el cielo se hubiera cerrado, y la mano de Dios se hubiera retirado, dejándola desnuda frente a una tormenta implacable. ¿Te identificas con esa sensación de abandono, donde cada avance parece empujarte 2 pasos hacia atrás? En uno de esos momentos de agonía, Teresa escribió: «Señor, si así tratas a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos». Era la noche más oscura de su vida, pero también el umbral de una revelación que lo cambiaría todo. Mientras las lágrimas caían silenciosas y su alma gritaba sin voz, Teresa comenzó a intuir una verdad sutil pero transformadora. No era que Dios la hubiera abandonado, sino que su alma había levantado muros invisibles que impedían que la gracia fluyera. Como un jardín enmarañado por la maleza, su corazón estaba cubierto de miedos, apegos, resentimientos y desconfianzas que ahogaban la luz divina. La mala suerte, comprendió, no era castigo del cielo, sino la consecuencia natural de un alma que había perdido su transparencia. ¿Y tú? ¿Has pensado alguna vez que quizás estás viviendo bajo el peso de barreras interiores que ni siquiera sabes que existen? Desde esa noche sagrada, Teresa comenzó a trazar el camino de lo que llamó el arte de la limpieza espiritual, un proceso profundo, valiente, dolorosamente honesto, para remover todo lo que bloquea la llegada de las bendiciones. No se trataba de ritos externos ni de recetas milagrosas, sino de una transformación interior tan radical, que no solo cambió su vida, sino la de miles de almas que después seguirían su enseñanza. Descubrió que, cuando el alma recupera su pureza original, las bendiciones no se buscan, llegan por sí solas, como el agua que fluye hacia el valle. Pero este camino exige algo que hoy muchos temen: el coraje de mirar hacia adentro, la humildad de reconocer nuestras heridas, y la voluntad de purificar el alma hasta que brille como el cristal bajo el sol. ¿Estás dispuesto a iniciar ese viaje hacia tu propia liberación interior? Santa Teresa decía que el alma es como un espejo empañado por el aliento de nuestras pasiones desordenadas. Si hoy miras tu vida y solo ves rechazo, fracaso y tristeza, puede que no estés viendo tu realidad, sino un reflejo deformado de un corazón que necesita ser limpiado. Teresa aprendió esto con dolor, al descubrir que su propia amargura, sus juicios y sus rigideces habían formado una nube tóxica alrededor de su espíritu, alejando precisamente las gracias que tanto anhelaba. ¿Te has dado cuenta alguna vez cómo las personas amargadas parecen atraer más dolor, mientras que aquellos con un corazón limpio viven bajo una lluvia constante de pequeños milagros? En el convento de la Encarnación, Teresa contemplaba, con el alma en silencio y los ojos bien abiertos, un misterio que le revolvía el corazón. Algunas hermanas, viviendo en la misma pobreza y bajo los mismos rigores del día a día, parecían caminar envueltas en una burbuja de paz serena y pequeñas providencias celestiales. Sus celdas siempre tenían lo justo, sus dolencias sanaban más pronto, y las personas acudían a ellas con confianza, como si su sola presencia aliviara el alma. Al principio, Teresa pensó que era un favoritismo secreto de Dios, pero con el tiempo comprendió una verdad más profunda. Aquellas hermanas compartían un mismo tesoro invisible, un alma limpia, sin quejas, sin resentimientos, sin expectativas disfrazadas de fe. Dios no hace acepción de personas, escribiría más tarde, pero sí hace distinción entre corazones. Un corazón puro es como un imán que atrae bendiciones. Un corazón opaco, sin saberlo, las ahuyenta. ¿Y tú? ¿Te has preguntado alguna vez qué energía estás proyectando al mundo sin decir una palabra? Fue entonces cuando Teresa inició lo que se convertiría en una de sus prácticas más poderosas, el examen de conciencia nocturno. Pero no lo vivía como una penitencia dura ni un castigo interior, sino como un acto de amoroso coraje, una búsqueda sagrada en las habitaciones del alma.
Cada noche, bajo la luz temblorosa de una vela, se interrogaba a sí misma con ternura y honestidad. ¿Qué pensamientos permití hoy que tal vez estén bloqueando las bendiciones? ¿Qué emociones tóxicas anidé en mi corazón? ¿Contra quién guardé rencor? ¿A quién juzgué sin compasión? ¿En qué momento perdí la confianza en la infinita bondad de mi Señor? Y lo que descubrió fue revelador. Cuando se dejaba llevar por la crítica, al día siguiente era blanco de críticas inesperadas. Cuando temía obsesivamente por el futuro, todo se volvía más incierto. Cuando se aferraba con ansiedad a un resultado, éste se escapaba como agua entre sus dedos. ¿Te suena familiar? ¿Has notado también cómo el mundo exterior a veces refleja con inquietante precisión los climas interiores del alma? Pero Teresa no se conformó con observar. Como una alquimista del espíritu, desarrolló lo que llamaba la oración del espejo limpio, un método para purificar el alma y devolverle su brillo original. Cada vez que reconocía una emoción densa, un pensamiento destructivo o un apego que la amarraba, lo tomaba con delicadeza y lo ofrecía a Dios. Señor, aquí tienes mi ira, transfórmala en compasión. Aquí tienes mi miedo, conviértelo en confianza. Aquí tienes mi resentimiento, hazlo florecer en perdón. Y entonces algo prodigioso comenzó a ocurrir. A medida que su alma se volvía más transparente, la vida misma empezaba a reconfigurarse a su alrededor. Las puertas que antes se cerraban, ahora se abrían sin esfuerzo. Las personas justas llegaban en el momento exacto. Los recursos aparecían sin haberlos buscado. No era magia, era gracia fluyendo libremente a través de un canal purificado. Pero hay un momento crucial en todo camino espiritual, un instante que Teresa llamó la hora de la verdad desnuda. Ese umbral silencioso donde el alma ya no puede evadir las sombras más sutiles de su interior. La envidia disfrazada de celo justo. El orgullo envuelto en trajes de virtud. La manipulación espiritual que se oculta tras palabras piadosas. ¿Has tenido el valor de mirarte con esa luz implacable, pero redentora? Teresa descubrió que estas impurezas casi invisibles eran las más letales. Porque no gritan, no duelen a simple vista, pero envenenan lentamente cada oración, cada decisión, cada vínculo. Crean una atmósfera espiritual espesa que repele las bendiciones, como el aceite rechaza el agua. Por eso, muchas personas buenas en apariencia, fieles en sus palabras, viven atrapadas en un círculo de lucha y escasez. No porque Dios las haya olvidado, sino porque no se han atrevido a limpiar el fondo de su alma, hasta que brille como el espejo limpio que refleja el rostro de Cristo. En la quietud sagrada de su celda, Teresa dio forma a lo que llamó la cirugía del alma, un proceso de purificación tan profundo que no solo extirpaba los pecados, sino también las raíces ocultas de donde brotaban. Cada jornada comenzaba con una súplica que marcó a generaciones de sus hijas espirituales. Señor, no me dejes en paz hasta que puedas verte reflejado con nitidez en mi alma. En ese silencio que rozaba lo eterno, Teresa se abandonaba por completo, permitiendo que el Espíritu Santo iluminara los rincones más escondidos de su interior. Y ahí, en lo más secreto del corazón, afloraban toxinas que ni siquiera sabía que llevaba dentro. Una noche, comprendió que su fervor por reformar el Carmelo estaba mezclado con resentimiento hacia aquellas hermanas que no la comprendían. En otra ocasión, el Señor le reveló que su deseo de servirle estaba contaminado por ansias de aprobación y reconocimiento humano. ¿Te atreverías tú a pedirle a Dios que expusiera las verdaderas motivaciones detrás de tus obras más santas? Pero lo verdaderamente revolucionario en el método de Teresa no era solo identificar esas impurezas, sino la manera llena de amor con que las sanaba. No se castigaba, ni se revolvía en culpa. Las ofrecía a Dios como una madre que lleva a su hijo enfermo al médico con ternura infinita. Señor, murmuraba, te entrego esta parte enferma de mi corazón. No la rechaces por estar contaminada, límpiala con tu misericordia. No la destruyas por estar herida, sánala con tu amor. Y entonces sucedía lo milagroso. Esas heridas, tocadas por la gracia divina, no solo sanaban, sino que se convertían en fuentes de bendición. El resentimiento se transformaba en una compasión ardiente. La ambición personal se transfiguraba en un celo puro por la gloria de Dios. Los temores más hondos se disolvían en una confianza inquebrantable en la providencia. ¿Puedes imaginar lo que sucedería si permitieras que Dios hiciera lo mismo con tus propias heridas? Teresa enseñaba que esta purificación no era un momento puntual, sino una forma de vida. Quien desea vivir en gracia, debe vivir en limpieza constante del alma.
Así nacieron las 3 prácticas que ella llamó las llaves del alma limpia. El examen amoroso al final del día, no para juzgarse, sino para descubrir lo que necesita ser sanado. La entrega inmediata de cualquier emoción tóxica durante el día, sin dejar que se enraicee en el corazón. La oración de transparencia cada mañana, pidiendo a Dios que su alma sea como un cristal puro donde él pueda reflejarse sin distorsión. Las hermanas que abrazaron este estilo de vida vivieron transformaciones extraordinarias. Donde había conflicto, brotó la paz. Donde había escasez, llegó la provisión. Donde había rechazo, floreció el amor. Sus almas se volvieron fértiles para la gracia, y sus vidas exteriores comenzaron a brillar con una luz que solo puede venir de lo alto. Si al leer esto sientes que Santa Teresa te está hablando directamente al corazón, no dejes que este momento pase de largo. Escribe en los comentarios: Santa Teresa, ayúdame a limpiar mi alma para recibir las bendiciones que Dios tiene para mí. Tu testimonio puede ser la chispa de esperanza que otra alma está esperando para comenzar su propio camino de transformación. Y si este mensaje ha tocado tu vida, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. Somos una comunidad de almas sedientas de verdad y sanación, y tu presencia nos fortalece a todos. Comparte este vídeo con alguien que necesite romper ciclos de oscuridad o de mala suerte. Santa Teresa decía que las gracias espirituales se multiplican cuando se comparten con amor. ¿Sabías que Santa Teresa comparaba el alma con un jardín? Un jardín que puede florecer o marchitarse, no por el clima exterior, sino por el cuidado interior que le damos. En una de sus visiones más conmovedoras, vio su alma como un huerto celestial donde Dios quería sembrar todas las bendiciones imaginables. Amor, salud, prosperidad, relaciones sanas, propósito y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero también vio cómo ese jardín interior estaba invadido por malas hierbas, pensamientos de escasez, emociones de victimismo, palabras de queja y un ambiente constante de desconfianza hacia la bondad de Dios. El alma, escribió Teresa, es como tierra fértil en la que Dios siembra sin cesar, pero si está llena de espinas, las semillas no pueden crecer. ¿Qué tipo de semillas estás cultivando tú en el jardín de tu alma? En el convento de San José, Teresa instituyó lo que ella llamaba la hora del jardinero divino, un momento sagrado, reservado cada día, en el que las hermanas se entregaban con intención y conciencia a cultivar pensamientos, emociones y palabras que hicieran florecer las bendiciones en sus vidas. Todo comenzaba con la llamada siembra de pensamientos de abundancia. En vez de permitir que sus mentes se enredaran en preocupaciones, temores o carencias, Teresa las entrenaba a mirar la generosidad sin límites de Dios. Dios es un Padre que posee el universo entero, y me ama más que cualquier padre humano pueda amar jamás a su hijo, repetían con devoción cada mañana. Si Él viste a los lirios del campo con tanta belleza, ¿cómo no cuidará también de todas mis necesidades? Era un entrenamiento interior profundo, una reprogramación espiritual para sintonizar con la frecuencia de la abundancia divina. ¿Alguna vez has intentado enseñarle a tu mente a pensar como Dios piensa sobre ti? Pero Teresa no se detenía en lo mental. Sabía que las emociones son el agua viva que riega el jardín del alma. Por eso enseñó el arte del cultivo de emociones santas, prácticas concretas para generar y sostener estados del corazón que atraen las bendiciones como la miel atrae a las abejas. La primera de estas prácticas era la gratitud anticipada. Agradecer por lo que aún no se ha visto, pero que llegará, porque Dios es fiel a sus promesas. Gracias, Señor, por la solución que ya estás preparando, oraba Teresa con una fe encendida. Gracias por las puertas que se abrirán, por las personas que enviarás, por los recursos que aparecerán. No era pensamiento positivo superficial, era fe viva, vibrante, magnética, que generaba un campo espiritual capaz de atraer el cielo mismo. ¿Has sentido alguna vez el poder transformador de dar gracias por lo que aún no puedes ver? La segunda práctica era la expectativa gozosa. Vivir cada día con el corazón abierto como una novia que espera al amado, o como un niño que aguarda la Navidad. El alma que espera con gozo las intervenciones de Dios, enseñaba Teresa, prepara el camino para que esas intervenciones lleguen. Las hermanas despertaban cada mañana preguntándose: ¿qué milagro me tiene reservado Dios hoy? ¿Qué sorpresa celestial está por revelarme? ¿Qué gesto de amor me espera hoy de parte del cielo? Este estado no solo las llenaba de alegría, sino que abría sus ojos espirituales a oportunidades, a encuentros providenciales, a bendiciones ocultas. Era como si el universo entero conspirara a su favor. Y Teresa lo sabía,
no era suerte, era el resultado de un alma que vive en armonía con la bondad infinita de Dios. ¿Tú vives en esa expectativa gozosa? ¿O has permitido que la desilusión marchite tu jardín interior? Entonces llegó el momento más desgarrador de su camino espiritual. Año 1575. Todo lo que Teresa había levantado, los conventos, las reglas, las hermanas formadas con lágrimas y amor, se tambaleaba ante la oposición eclesiástica. Se hallaba frente a una encrucijada que no solo definiría su destino, sino el de incontables almas futuras. Tenía dos caminos: luchar con toda su fuerza humana, o hacer lo impensable, soltar todo, rendirse por completo, y dejarlo todo en las manos de Dios. ¿Alguna vez has estado en ese lugar donde solo hay dos opciones: control o abandono total? Teresa eligió la entrega radical. Esa noche, postrada en el suelo frío de su celda, pronunció las palabras que cambiarían su historia para siempre. Señor, aquí está mi obra, mi nombre, mi futuro, mi voluntad. Si deseas que todo se derrumbe para tu gloria, que así sea. Si quieres que florezca de maneras que yo no puedo imaginar, que así sea. Me abandono completamente a ti. Confío, no en lo que veo, sino en lo que tú sabes. No era resignación, era fe en estado puro. Y sucedió lo milagroso. Una paz sobrenatural descendió sobre ella, una paz que no dependía de resultados, sino de saber que estaba en las manos del Dios que sostiene el universo con amor. ¿Has experimentado esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la que solo llega cuando finalmente sueltas el control de tu vida? Y Teresa comprendió que esta entrega no podía ser única. Era un estilo de vida, una práctica que debía renovarse cada día. Así nacieron las entregas diarias. Cada mañana, antes de cualquier otra cosa, Teresa ofrecía a Dios cada rincón de su existencia. Señor, hoy te entrego mi salud, haz lo que quieras con ella. Te entrego mis relaciones, ordénalas según tu sabiduría. Te entrego mis finanzas, provee como solo tú sabes. Te entrego mis planes, cámbialos si es necesario. Te entrego mis miedos, reemplázalos con tu paz. Te entrego mis deseos, purifícalos con tu amor. Era como vaciar las manos por completo para que Dios pudiera llenarlas con bendiciones más grandes de lo que jamás habría imaginado. Y aquellas hermanas que abrazaron esta práctica comenzaron a ver milagros. Problemas crónicos que se resolvían sin esfuerzo. Relaciones rotas que sanaban misteriosamente. Caminos cerrados que se abrían con luz nueva. ¿Te atreverías tú a hacer entregas tan concretas y completas de cada área de tu vida? Pero Teresa también reveló un secreto que muy pocos logran comprender sobre la verdadera entrega. No se trata de quedarnos inmóviles esperando que Dios lo haga todo, sino de actuar desde un corazón rendido, completamente confiado. Su frase favorita lo resume con claridad desarmante: trabaja como si todo dependiera de ti, pero confía como si todo dependiera de Dios. Después de rendir cada rincón de su vida en manos del Señor, se levantaba cada mañana y se entregaba a sus tareas con toda la fuerza, creatividad y amor que Dios le había confiado. Pero lo hacía sin ansiedad, sin desesperación, sin aferrarse a los resultados. Era como una actriz en una obra escrita por el mismo cielo. Interpretaba su papel con pasión y excelencia, sabiendo que el verdadero director era infinitamente más sabio que ella. Esta forma de vivir revolucionaria la liberó del peso agotador de tener que controlarlo todo, y al mismo tiempo la volvió más eficaz en todo lo que emprendía, porque ya no actuaba desde el miedo, sino desde la paz. El fruto fue asombroso. Su obra no solo sobrevivió a los ataques y las amenazas, sino que floreció más allá de lo que jamás habría imaginado. Porque ya no caminaba según sus propias fuerzas, sino sostenida por el poder infinito de aquel que gobierna el universo con amor inagotable. Una madrugada de 1577, mientras oraba sola en el silencio de su celda, Teresa vivió una experiencia que la estremeció hasta lo más profundo, y que, al mismo tiempo, la iluminó para siempre. Sintió con una certeza irrefutable que no estaba sola en su lucha por transformarse y atraer las bendiciones del cielo. Había fuerzas invisibles, inteligentes y perversas, que operaban en las sombras, empeñadas en mantener su alma atrapada en ciclos de desgracia, escasez y desesperanza. Hay enemigos, escribió en su diario, que no pueden verse con los ojos del cuerpo, pero que actúan con más fuerza que los enemigos de carne y hueso. Son espíritus de confusión que susurran mentiras al oído del alma, haciéndole creer que Dios la ha abandonado, que no es digna de ser bendecida, que está destinada a una vida de sufrimiento y mediocridad. ¿Has escuchado alguna vez esa voz interna que te repite que no mereces cosas buenas,
que lucharás siempre, que la felicidad y el éxito son para otros, pero no para ti? Teresa comprendió entonces que esa voz no le pertenecía. Era del enemigo más peligroso de todos, aquel que se disfraza de realismo para sembrar desesperanza. Y con discernimiento espiritual, identificó 3 enemigos invisibles que bloquean sistemáticamente las bendiciones en nuestras vidas. El primero lo llamó el espíritu de escasez, una entidad maliciosa experta en hacerle creer al alma que no hay suficiente, que debe competir, pelear, sobrevivir, que si otros prosperan, será a costa suya. Este espíritu susurra sin descanso: no hay suficiente dinero, no hay suficiente amor, no hay suficientes oportunidades, tienes que luchar por cada migaja. Bajo su influencia, el alma se vuelve mezquina, celosa, competitiva, incapaz de celebrar el bien ajeno. Un alma poseída por el espíritu de escasez, enseñaba a Teresa, repele las bendiciones, porque su energía está alineada con la carencia. ¿Has notado cómo quienes viven con miedo a la falta suelen atraer más escasez, mientras que quienes confían en la abundancia divina experimentan milagros de provisión? El segundo enemigo, igual de destructivo, fue nombrado por Teresa como el espíritu de victimización, una fuerza oscura que convence al alma de que siempre es víctima de la vida, de los demás, del destino, incluso de Dios. Se alimenta de quejas, resentimientos y autocompasión, repitiendo como un mantra: todos están en tu contra. La vida es injusta contigo. Nunca tienes suerte. Siempre te pasan cosas malas. Un alma dominada por este espíritu se vuelve un imán para atraer aquello que más teme, porque vibra en la frecuencia de la desgracia. El alma víctima, decía Teresa, es incapaz de recibir bendiciones, porque en el fondo cree que no las merece, y esa creencia se convierte en su propia condena. El tercero, y quizá el más peligroso de todos, lo llamó el espíritu de control, esa fuerza que lleva al alma a querer manipularlo todo, a forzar resultados, a vivir obsesionada con dominar cada circunstancia para sentirse segura. ¿Te reconoces en alguno de estos patrones? Hay voces, pensamientos, miedos que podrían estar bloqueando las bendiciones que Dios desea derramar sobre tu vida. Pero Teresa no se limitó a identificar a estos enemigos invisibles del alma. Como una maestra del espíritu, fue más allá, desarrolló armas concretas y poderosas para vencerlos, nacidas de su experiencia de lucha interior y su íntima comunión con Dios. Contra el espíritu de escasez, enseñó la oración de abundancia, una súplica ardiente que brotaba de un alma convencida de la generosidad divina. Dios mío, tú que alimentas a los pájaros del cielo y vistes los lirios del campo, tú que posees las riquezas del universo entero, destierra de mi alma toda creencia en la escasez. Enséñame a vivir desde la certeza de tu abundancia infinita, a celebrar la prosperidad de los demás como prueba de tu generosidad, y a dar con alegría, sabiendo que tus recursos jamás se agotan. Contra el espíritu de victimización, nos regaló la oración de responsabilidad amorosa. No era una oración de culpa, sino de despertar espiritual. Señor, perdóname por las veces que he culpado a otros o a las circunstancias por mi dolor. Ayúdame a comprender que soy co-creadora de mi realidad contigo, que mis pensamientos, emociones y decisiones tienen poder para atraer o repeler bendiciones. Dame la gracia de asumir con amor y valentía la responsabilidad de mi propia vida. Y contra el espíritu de control, el más seductor de todos, enseñó la que ella consideraba la más liberadora, la oración de entrega confiada. Dios mío, renuncio a mi necesidad de controlar y manipular los resultados. Confío plenamente en que tú sabes mejor que yo lo que necesito, y que cuando suelto el control, tú puedes obrar milagros que mis fuerzas humanas jamás alcanzarían. Pero hubo un momento en su camino que Teresa consideraba más importante que cualquier éxtasis místico o visión celestial, el instante en que el alma aprende a soltar lo que no le pertenece, para poder recibir lo que Dios le tiene destinado. Era el otoño de 1581. Teresa se encontraba ante una encrucijada desgarradora: quedarse en el convento que amaba entrañablemente, entre las hermanas que había formado con ternura, o partir hacia una nueva fundación en tierras hostiles, donde la esperaban críticas, rechazo y la posibilidad del fracaso. Su corazón humano se aferraba con fuerza al refugio de lo conocido, pero su alma percibía con claridad que Dios le pedía un desprendimiento radical. El apego, escribió esa noche en su diario, es la cadena más sutil, pero también la más fuerte, que impide al alma volar hacia las alturas que Dios le tiene preparadas. ¿Te has dado cuenta de cómo, paradójicamente, cuanto más te aferras a algo, más se te escapa de las manos?
Teresa lo había visto una y otra vez en sus hijas espirituales. Las hermanas que se apegaban obsesivamente a ciertas devociones, perdían la paz en la oración. Las que dependían excesivamente de un confesor, se quedaban sin guía cuando él se iba. Las que se aferraban a sus visiones místicas, pronto caían en sequedades dolorosas. Y comprendió un principio vital: el alma está hecha para ser como el agua, libre, fluida, dócil al cauce de la gracia. Cuando se cristaliza en apegos rígidos, pierde la capacidad de moverse con Dios. Por eso desarrolló lo que llamó el arte sagrado del desprendimiento, no como una renuncia amarga, sino como una liberación gozosa. Una danza interior que le permitía seguir el ritmo sutil y amoroso de la providencia divina. ¿Has sentido alguna vez esa paz exquisita que llega justo cuando sueltas aquello a lo que te aferrabas con desesperación? El primer nivel de este desprendimiento, decía Teresa, era soltar la forma, sin perder la esencia. Cuando tuvo que dejar su convento querido, no renunció al amor por sus hermanas. Transformó ese amor posesivo en amor oblativo, más puro, más libre. Cuando cambió sus métodos de oración, no abandonó su deseo de unión con Dios, sino que lo adaptó al nuevo camino que él le mostraba. Dios nos da bienes, enseñaba, no para que los volvamos ídolos, sino para que, a través de ellos, aprendamos a amarle más perfectamente a Él. Cuando nos aferramos más a los dones que al dador, perdemos ambos. Ese fue su principio revolucionario. Podemos amar profundamente a personas, lugares, situaciones, pero siempre con las manos abiertas, listos a soltar, si Dios nos pide algo más grande. Y ahora te pregunto, desde lo más profundo de este mensaje, ¿hay algo en tu vida que amas, pero a lo que te estás aferrando tanto, que se ha convertido en una cárcel? El segundo nivel del desprendimiento teresiano consistía en soltar los resultados, sin soltar el alma en el esfuerzo. Teresa se entregaba con todo su ser, fundaba conventos con una tenacidad admirable, escribía cartas inflamadas defendiendo la reforma del Carmelo, luchaba con todas sus fuerzas por la santidad de sus comunidades. Pero había aprendido a hacerlo todo sin dejarse devorar por la ansiedad del resultado. Yo hago todo lo que está en mis manos, decía, y luego duermo en paz, porque sé que Dios completará lo que yo no puedo, corregirá lo que hice mal y llevará todo a ese fin misterioso que Él desea, y que siempre es mejor que el que yo podría haber soñado. Esa confianza desarmante la liberó del peso agotador del perfeccionismo, del temor paralizante al fracaso, y le abrió el alma a una creatividad audaz, luminosa, fecunda. Era como una artista que pinta con pasión, no para agradar a los críticos, sino porque su corazón arde por belleza. Una mujer que sabía que su valor no dependía de la aprobación ajena, sino del amor con el que ofrecía cada obra al Creador. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si pudieras darlo todo, sin desgastarte por lo que no puedes controlar? Pero el desprendimiento más profundo, el que Teresa consideraba la cima de toda sabiduría espiritual, era soltar la propia voluntad, para abrazar sin reservas la voluntad divina. No se trataba de anularse o volverse pasiva, sino de algo infinitamente más alto y delicado, llegar a una comunión tan perfecta con los deseos de Dios, que ya no hubiera diferencia entre su querer y el de Él. Llegué a un punto, escribió en sus últimos años, en que ya no tengo voluntad propia, porque la mía se ha enamorado tanto de la de Dios, que no desea otra cosa que lo que Él desea. Y esto no es esclavitud, sino la libertad más perfecta. Cuando quieres lo mismo que aquel que mueve el universo por amor, entonces todo el universo conspira para cumplir tus anhelos. En ese estado de total abandono, Teresa se convirtió en la mujer más libre de su tiempo, libre del miedo, de la ansiedad, del resentimiento, de los apegos que arrastran el alma. Y en esa libertad perfecta, las bendiciones fluían hacia ella como ríos que se precipitan confiados al mar, porque ya no había en su interior ningún dique que pudiera detener la gracia. En el crudo invierno de 1582, pocos meses antes de morir, Teresa enfrentó la prueba más oscura de toda su vida espiritual. Su cuerpo, quebrado por el sufrimiento, cedía ante enfermedades insoportables. Los conventos que había edificado con lágrimas eran ahora blanco de ataques de autoridades eclesiásticas hostiles. Varias de sus hijas espirituales abandonaban la reforma bajo presión. Y ella, que tanto había dado, era calumniada como visionaria, loca, mujer peligrosa. A los ojos humanos, todo parecía perdido. ¿Dónde estaba Dios? Y sin embargo, fue en ese abismo de aparente fracaso donde Teresa tocó el cielo con los dedos. Allí alcanzó la cumbre de su sabiduría, esa fe radical que no necesita pruebas visibles para creer,
esa confianza pura que se alimenta no de lo que se ve, sino de lo que se cree incluso cuando todo lo visible se ha derrumbado. ¿Has estado alguna vez en ese lugar, donde todo grita que Dios te ha abandonado, pero algo, muy dentro de ti, susurra con fuerza que Él está más presente que nunca? La confianza, escribió Teresa en una de sus últimas cartas, no consiste en creer que Dios hará lo que yo deseo, sino en creer que lo que Él hace siempre es mejor que cualquier cosa que yo pudiera desear, incluso cuando no lo comprendo, incluso cuando me duele, incluso cuando parece destruir todas mis esperanzas. No se trataba de una resignación pasiva ni de un conformismo frío. Era una fe viva, ardiente, activa, una entrega radical al corazón de un Dios que, aunque invisible, no deja de amar. Era la fe más poderosa, creer en la bondad de Dios precisamente cuando no se ve, creer en su amor cuando todo indica abandono, creer en su providencia cuando el mundo se desmorona. Teresa lo llamó la fe desnuda, una confianza pura, sin bastones emocionales, sin señales visibles, sin seguridades humanas. ¿Serías capaz tú de confiar así, incluso si todo pareciera decir que Dios te ha olvidado? Teresa enseñaba que hay 3 niveles en esta confianza radical, 3 peldaños que conducen al alma hacia una vida donde las bendiciones fluyen como ríos desde el cielo. El primer nivel, confiar en las promesas de Dios aunque las apariencias griten lo contrario. Cuando todo en el exterior parecía desmentir la palabra, Teresa se aferraba a las promesas como quien se aferra a un madero en medio del naufragio. Dios ha prometido que todo coopera para el bien de los que lo aman, murmuraba, incluso cuando todo parecía conspirar contra ella. Dios ha prometido que nunca nos dejará solos, repetía en sus noches más oscuras. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, proclamaba cuando no había pan ni abrigo. No era autoengaño. Era un entrenamiento espiritual del alma. Aprender a mirar con los ojos de la eternidad en medio de lo efímero. ¿Has sentido alguna vez esa fuerza sobrenatural que te sostiene cuando te aferras a una promesa divina mientras todo alrededor se derrumba? El segundo nivel, confiar en los planes de Dios aun cuando parecen confusos para la mente humana. Cuando los caminos divinos no tienen sentido, cuando sus respuestas son inesperadas, cuando sus tiempos nos desesperan, Teresa descansaba en la sabiduría del amor eterno. Yo pensaba que Dios me había llamado a fundar muchos conventos, decía al final de su vida, pero quizá me llamó a fundar pocos conventos y muchas almas. Yo creía que mi misión era reformar el Carmelo, pero tal vez mi verdadera misión era enseñar a confiar en medio de la oscuridad. Y así, poco a poco, reinterpretó toda su vida desde la mirada de la confianza. Donde antes había visto fracasos, ahora veía semillas ocultas. Donde había visto caos, encontraba diseño. Donde creyó haber perdido, descubría propósito. ¿Podrías tú mirar atrás y reescribir tu historia a la luz de un Dios que te ha estado amando incluso en lo que más te dolió? Y el tercer nivel, el más sublime, el secreto escondido en lo más profundo del corazón teresiano. Confiar en el amor de Dios, incluso cuando Dios guarda silencio. Ese silencio misterioso donde parece que el cielo se ha cerrado, donde las oraciones rebotan en un muro invisible, donde no se siente nada. Ahí, precisamente ahí, es donde la confianza se vuelve divina. Teresa no pedía señales, no exigía respuestas, no buscaba consuelos fáciles. Solo permanecía, como una esposa fiel que espera en la puerta, segura de que su amado vendrá, aunque no sabe cuándo. Y fue en ese silencio abrasador, cuando ya no esperaba nada, cuando parecía que todo había terminado, que llegaron los milagros más asombrosos de su vida. ¿Serías tú capaz de esperar en silencio, sabiendo que quien parece ausente, en realidad te está sosteniendo? En abril de 1582, postrada en su lecho en Alba de Tormes, con 67 años y el cuerpo vencido por el dolor, Teresa vivió uno de los momentos más luminosos de su existencia. Por primera vez en décadas, vio con claridad la mano de Dios en cada rincón de su historia, incluso en aquellos que más la habían hecho llorar. Era como si una luz del cielo iluminara cada capítulo. Lo que antes había visto como fracasos eran ahora parte de un plan perfecto. Lo que creyó abandono, eran purificaciones de amor. Lo que sintió como castigos, eran bendiciones disfrazadas. Ahora veo, susurró con voz entrecortada pero llena de paz, que Dios nunca me dejó faltar lo verdaderamente necesario. Cada no me llevó a un sí mejor. Cada puerta cerrada me condujo, finalmente, a la puerta correcta. ¿Has vivido alguna vez ese momento, en que miras atrás y descubres que Dios nunca te dejó, que incluso lo que más te dolió estaba lleno de propósito? Teresa había aprendido a leer lo que ella llamaba las señales silenciosas del cambio.
esos indicios sutiles pero certeros, imperceptibles para el ojo humano, que anuncian que Dios está a punto de transformar profundamente el alma. Aunque nada parezca moverse en la superficie, en lo invisible ya ha comenzado la obra divina. La primera señal es la paz en medio de la tormenta. Cuando todo alrededor se tambalea, cuando el alma atraviesa pruebas intensas, y sin embargo, una serenidad misteriosa se instala en el corazón, como un susurro que dice: no temas, estoy contigo. No es una paz que venga de las circunstancias, porque muchas veces las circunstancias son un huracán, sino una paz que brota de lo profundo, como de un manantial oculto que no depende del mundo. Cuando Dios va a hacer algo grande en tu vida, enseñaba Teresa, primero siembra paz en tu corazón, para que puedas resistir los vientos del cambio sin perder el rumbo. Era como si Dios anestesiara suavemente el alma antes de una cirugía espiritual, para que la transformación no destruya, sino renueve. ¿Has sentido alguna vez esa paz tan inexplicable, que solo puede venir de lo alto? La segunda señal es el desprendimiento espontáneo. Cuando, sin luchar ni forzarse, el alma comienza a soltarse. Cosas que antes la ataban, relaciones, roles, seguridades, ahora ya no tienen el mismo peso. No es frialdad, no es huida, es libertad. Una libertad nueva, luminosa, que permite amar sin poseer, valorar sin depender, disfrutar sin aferrarse. Cuando Dios quiere darte algo mejor, decía Teresa, primero te libera de lo que tienes, para que puedas recibir con las manos abiertas lo que Él desea entregarte. Y era así. Muchas de sus hermanas, tras vivir este desprendimiento dulce y sereno, poco después recibían gracias inesperadas, una vocación más clara, una relación sanada, una misión nueva. Como si Dios vaciara los viejos odres, para llenarlos con vino nuevo. Y la tercera señal era una atracción creciente hacia la oración. Cuando antes costaba orar, ahora nace el deseo. El alma empieza a tener hambre, una sed secreta, una necesidad de estar a solas con Dios, de retirarse al silencio, de escuchar. No se trata de una obligación, sino de un impulso interior que arrastra, que llama, que enciende. Una nostalgia de lo eterno que se despierta sin saber por qué, como si algo dentro de ti supiera que se acerca una visita divina. ¿Has sentido alguna vez ese anhelo súbito, profundo, inexplicable, de buscar a Dios más intensamente, sin entender del todo de dónde viene ese fuego?